¿Estamos listos, jóvenes? Que andaban ustedes ocupados, ya andaba dándomeles a la fuga. Ayer, muy buenos días, ayer el Instituto Nacional Electoral pasó, yo creo que el último obstáculo que ha enfrentado este proceso tan importante, único, inédito, histórico, de la elección de las personas juzgadoras. Ha generado una resistencia enorme de la derecha, de los conservadores, de los poderes, de quienes se creían dueños del país y han buscado descalificar pues, la elección democrática de las personas juzgadoras. O sea, a mí no deja de sorprenderme, que no debería, pero no deja de sorprenderme que Lorenzo Córdoba, que fue presidente del INE, cuestione la elección democrática y diga que no es democrático que el pueblo elija por el voto universal, secreto y directo a los integrantes del Poder Judicial. Ya irá mejorando el proceso, ya lo comentó la compañera presidenta, que se revisará inclusive la fecha misma. Es cierto que la complejidad de la elección fue grande y no es menos cierto que el INE y el pueblo y el INE hicieron la hazaña. Yo acabo de estar en Tamaulipas agradeciéndole al pueblo de Tamaulipas su participación del 1 de junio, y ayer el INE entregó las constancias de mayoría de las personas que van a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, integradas por la decisión popular. Es un hecho, un parteaguas en la historia de nuestro país, no solo en la historia del Poder Judicial, sino en la historia de nuestro país. Y como se ha comentado insistentemente, pues por primera vez en 200 años, después de 200 años, un hombre de origen indígena, eso no hubiera pasado nunca sin nuestro movimiento. Una mujer en la presidencia no hubiera pasado nunca sin nuestro movimiento. Un plebeyo presidiendo la Cámara de Senadores no hubiera pasado nunca sin nuestro movimiento. Entonces ayer, por 6 votos a 5, los consejeros que tradicionalmente se han coordinado con Lorenzo Córdoba justamente votaron en contra. Yo diría que es su derecho, pero bueno, ni califico el hecho, porque finalmente se decidió la validación de la elección. Es un hecho importantísimo y ya se entregaron las constancias de mayoría. Así es que el 1 de septiembre a las primeras personas que se les tomará protesta la nueva mesa directiva de la Cámara de Senadores será a quienes ayer recibieron su constancia de mayoría. Ya en unos días, el tiempo pasa volando, ya estamos a la mitad de junio. Este año se ha ido rapidísimo, se está yendo con una velocidad inaudita y con una intensidad tremenda, sin duda. Entonces, muy bien que ya se haya entregado las constancias de mayoría, que es un paso ya fundamental. Todavía alguien puede impugnar en el Tribunal Electoral, no hay elementos mayores, ¿no? La verdad es que todo se perfila para que el 1 de septiembre entre la nueva integración del Poder Judicial elegido por el pueblo. Estoy muy contento con ello. La propia gira en Tamaulipas, fui desde a poblaciones tan importantes como Reynosa hasta lugares más pequeños como San Fernando, y la gente bien, muy contenta. La verdad es que muy bien. Fíjense, un pueblo que se llama Díaz Ordaz tuvo el 23% de la participación, el más alto en esa zona. No sé cuál ha sido el más alto en el país, por cierto. Pero ese pueblo, que pobre, ¿sabes? Ya les dije que cambien el nombre, se llamaban San Miguel algo. Yo creo que deberían regresar a su nombre original. Bueno, ese es un tema. Por otro lado, hago votos que le vaya muy bien a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la reunión del G7, ya debe estar en Canadá. Es muy importante. El foro G7 pues está en las principales economías del mundo, pero en el contexto mundial actual toma mayor relevancia.
la tensión que se ha generado por la determinación del gobierno de Estados Unidos de fijar aranceles a todas las economías del mundo, la tensión que se ha generado por las decisiones en materia migratoria que han generado protestas muy fuertes al interior de los Estados Unidos, la tensión que se ha generado no solo con el que se esté masacrando al pueblo palestino de manera terrible desde hace más de un año, sino ahora el que haya habido un ataque preventivo, dice Israel, a Irán y que esté en una situación de mucha tensión, muy grave. Nosotros siempre estaremos convencidos de la solución pacífica, del diálogo, del acuerdo para resolver toda controversia, por más duro que se debata, y vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Medio Oriente, con mucha preocupación, y todo esto gravita, sin duda, en la reunión que se está efectuando ya en Canadá del G7, así es que hacemos votos para que nuestra compañera presidenta, que ha manejado con mucho nacionalismo, con patriotismo, con amor al pueblo, con talento, con firmeza, pues salga adelante en estas importantes reuniones. Parece, todo indica que habrá una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos y esperamos que haya buenos resultados de la misma. Y finalmente les comento y los invito desde una vez, el próximo 14 de agosto voy a hacer mi informe como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores en el antiguo Senado. Es además mi despedida. Yo pienso haber ya desocupado la oficina el 15 de agosto, al día siguiente. Entonces, muchos andan celebrando porque voy a ser un senador más. Bueno, algunos ya hasta me andan mandando embajador a Venezuela. Lo que hay que oír, lo que hay que leer. La verdad es que no se dan cuenta que le faltan al respeto a mis compañeros y compañeras senadoras. Nadie es un senador más. Es un enorme privilegio ser senador de la República y una enorme responsabilidad y una gran tarea política. En ningún espacio de los escaños de la Cámara de Senadores es un espacio menor, es un espacio relevantísimo. Y ningún senador es un senador más. Pues ahí en la bancada de la que yo formo parte, compañeras y compañeros de extraordinaria capacidad política y de extraordinaria trayectoria. Entonces, además yo voy a presidir el Consejo Editorial, que es una pasión que yo tengo, mi amor por los libros. Entonces, no podría ser mejor, y voy a quedar en mayor libertad para seguir recorriendo el país, porque yo voy a seguir haciendo asambleas informativas en todo el país, toda mi gestión como senador. Entonces, para mí es una buena condición la que viene, porque además regresará el doctor Noroña a la tribuna, que es algo de mi tarea que yo mucho disfruto y que además, perdón que lo diga sin ninguna arrogancia, pues es una de mis fuerzas mayores en mi actividad política. Creo que nadie me regateará. Ya sería el colmo que hasta eso me regatearan. Mi capacidad para el debate. Entonces, no, estoy muy bien, estoy muy contento, la gente muy bien en los recorridos. Yo subo todas las transmisiones de las asambleas en vivo, en el momento. Y la verdad es que estoy muy contento de la respuesta de la gente, muy satisfecho de lo que hemos estado haciendo, me ha tocado a mí vivir, y muy optimista de los tiempos por venir. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Senador, muy buenos días. Eli Robles. Preguntarle primero cómo viene la semana, qué hay en la agenda de esta semana, porque citaron a la permanente hasta el día viernes. Sí, hasta el viernes, porque no quisimos presionarnos en los avances que el Ejecutivo tiene de las iniciativas que enviará, y no especularé además sobre cuáles vienen. Ya el viernes se sabrá. Entonces, por eso se decidió en coordinación con mi compañero y amigo Adán Augusto López Hernández, se decidió mandar hasta el viernes, y es un hecho, eso sí, que el viernes se convocará un periodo extraordinario de toda la próxima semana, porque hay un buen número de iniciativas a discutir,
y en su caso aprobar la próxima semana. Así es que yo creo que de lunes a viernes de la próxima semana, 23 creo que es, ¿no? De 23 al 28, más o menos, serán los trabajos del periodo extraordinario de ambas cámaras. Así es que esa es la razón de por qué se convocó hasta el viernes. Senador, en otro asunto, ¿está ya avanzado esta primera parte del proceso de la elección judicial? Ya hay constancias de mayorías. Yo quisiera preguntarle, ¿qué áreas de oportunidad tiene esta reforma? Por ejemplo, en cuanto a los candados para la selección de candidatos. Sabemos que todavía tendrá que haber un proceso de revisión hasta que tomen protesta y demás. Sí. Pero, ¿qué aspectos podrían evaluarse en una posible reforma? Yo creo que hay que esperar, porque cualquier declaración que yo haga en ese sentido se tergiversa. Entonces, sin duda, a pesar de la mala fe del informe de la OEA, por ejemplo, pues habrá que revisar qué cosas plantean que pueden mejorarse, de la maledicencia de la OEA, a pesar de la oposición de un sector del INE, pues habrá que escuchar sus argumentos y ponderarlos en toda su justa dimensión, y la propia experiencia que tuvimos todos quienes participamos en este proceso. Yo escuché a la compañera presidenta, yo comparto esa percepción, que una de las cosas que sin duda hay que revisar es el momento de la segunda elección, porque originalmente se pensó que empatarla con las elecciones constitucionales pues convoca más participación de la gente, pero no es menos cierto que, por ejemplo, estuve en Tamaulipas, votaron por 20 candidaturas locales. Entonces, las 6 boletas federales más lo local, más una elección constitucional, creo que habría que valorarlo. No sé qué vayamos a resolver. Yo creo que vamos a escuchar muchas voces. El Instituto Nacional Electoral, no solo la parte que se opuso, sino la compañera presidenta del órgano electoral, Tadei, ha estado extraordinaria. La verdad es que ha demostrado una enorme capacidad. Las opiniones del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán de mucha utilidad. O sea, hay muchas voces por escuchar, a la oposición misma, a la gente, de cómo fortalecer, pero lo que es un hecho es que este proceso llegó para quedarse, que se va a ir consolidando cada vez más, que va a tener cada vez mayor participación popular y que pues somos el primer país del mundo que lo hacemos, y eso me llena de satisfacción. En razón de que estamos a 2 años propiamente de la elección, ¿hay tiempo suficiente para la discusión de posibles reformas? Sí, claro, si fuese necesario, que creo que algunas habrá que realizarse, sí. Y la propia reforma electoral que se ha planteado, ¿no? Es además una reforma más amplia. No, hay trabajo, mucho trabajo por delante para el Poder Legislativo. Y finalmente, senador, yo quisiera pedirle un comentario sobre estos hechos de violencia anoche en Minnesota en contra de 2 senadores, la senadora Melissa Hortman y el senador John Hortman. Sí, que por cierto no sé si siguen graves o cuál es su situación. La senadora Melissa murió. La diputada, una diputada demócrata, Melissa, y su esposo fueron asesinados, pero además un senador y su esposa, al parecer por la misma persona, fueron también baleados y estaban hasta ayer, hasta donde me había quedado yo, grave su estado de salud. Yo ayer en la asamblea, antier, en la asamblea creo que fue la de San Fernando, les pedí que diéramos un minuto de silencio por el hecho. Es muy grave, corresponde a las autoridades estadounidenses investigar. No voy a especular sobre el tema, no voy a entrar a ninguna controversia, solo lamentamos el hecho y nos solidarizamos con familiares y amigos de los representantes, de los congresistas demócratas, eran del estado de Minnesota, que fueron la diputada y su esposo asesinados, y el senador y su esposa en estado delicado su salud.
Senadora, a propósito de los congresistas, el grupo, la comitiva plural que fue a Estados Unidos en razón de pues este intento de elevar a las remesas, de grabar las remesas, ¿le entregó ya algún informe? Hemos comentado, no hemos recibido formalmente un informe, pero es público que lograron que se disminuyera a 3.5, que en el Senado trascendió que no es un tema que se considere pues que sea así fundamental para el gobierno de Estados Unidos, pero no es menos cierto también que cualquier cambio que se hiciera a la minuta que está en el Senado implicaría regresarlo a la Asamblea de Representantes, y lo que sí entiendo, lo que sí nos han comentado es que el gobierno de Estados Unidos quisiera publicar esas modificaciones a la ley ahora en el aniversario de su independencia, el 4 de julio. Entonces, hacer cualquier modificación a la minuta trae esa dificultad. De cualquier manera, nosotros no dejamos de esperar que se retire el impuesto de 3.5, que es además injusto, no respeta un acuerdo que se firmó entre ambos países de que no debe haber doble tributación. Vamos a ver qué sucede. Gracias, senador. Buenos días, senador. Senador, con esta visita de la presidenta a la reunión del G7, ¿usted confía, qué expectativa tiene de que pueda haber una buena pues, diálogo con el presidente Trump y suavizar estas redadas, esta violencia que está realizando contra los connacionales allá en Estados Unidos? La compañera presidenta ha sido muy clara, yo también, por más que luego dicen lo contrario, de que el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho soberano de decidir su política migratoria. Lo que no debe hacerse es violentar los derechos humanos de las personas migrantes, y nosotros además hemos hecho un llamado a respetar a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Entendemos que puede haber un procedimiento establecido por el gobierno de Estados Unidos, por su Congreso. Lo que no aceptamos es que sean violados sus derechos y garantías como seres humanos. Entonces, la reunión del G7, ya dije en qué contexto general se da, no solo con la problemática que se vive al interior de Estados Unidos, sino se da un nivel de tensiones mundiales muy fuertes, y yo estoy a la espera. La compañera presidenta es una mujer muy capaz, es una política muy comprometida con nuestro pueblo, con nuestra patria, y dará lo mejor, de eso no tengo duda. ¿Qué sucederá? Pues no hay que especular, esperemos el resultado. Yo espero un buen resultado y vamos a ver qué sucede. De hecho, yo insistiría que la propia compañera presidenta planteó que había esa posibilidad de reunión, pero hasta donde yo entiendo no está confirmada. Entonces veremos qué pasa, si se da la reunión, en qué condiciones, qué temas se tocan, qué tanto se avanza. Vamos a ver. Sería la primera reunión, eso sí, de darse entre la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump. Gracias. ¿Y sobre qué opina sobre la iniciativa lanzada allá en Puebla, en la que se sancionaría inclusive hasta con cárcel todo quien ofenda a senadores, diputados o el gobernador también, y que inclusive ya se aprobó? No conozco la iniciativa, no conozco sus términos, porque luego dicen cosas que no son. No sé si, yo no creo que diga eso, la verdad. O sea, pues pueden injuriarnos impunemente. Yo no soy de la idea que sea un delito, pero tampoco es correcto. O sea, que por ser una persona pública, a ver, que esté sujeto a críticas, que esté sujeto a reclamos, que esté sujeto a señalamientos, se entiende. Pero de ahí a que te mienten la madre sin ton ni son, francamente, eso no es un argumento, no es. Así como uno no debe hacerlo con un ciudadano o ciudadana, no debe respetar la dignidad de las personas. Tú puedes debatir muy duro, tú puedes tener una controversia muy apasionada, pero si tú pasas a la injuria, pues estás lastimando su dignidad como ser humano. Y por más que dicen de mí, yo los reto a que me digan en el debate cuándo he injuriado a nadie. Entonces, no, puede haber debate muy duro, puede haber un intercambio muy fuerte, pero me parece que la injuria sobra
De ahí a que se haga delito de mar distancia, yo no estaría de acuerdo en ello, pero no creo que eso sea lo que haya establecido la legislación poblana, pero ya la revisaré. Bien, gracias. Finalmente, ¿cómo va la investigación sobre las amenazas que ha recibido, presidente? Gracias. Sí. Bueno, primero pues ya quedó claro que no la cumplieron porque supuestamente mi cabeza tenía precio y fecha y era el 12 de junio, ya estamos a 16, entonces esa ya la libré. Recibo muchas amenazas de muerte, toda la vida ha sido así. Quizás las más serias las recibí cuando luchamos porque no se vendiera 8,5 millones de metros cuadrados de bosque de lo que hoy es la cuarta sección del bosque de Chapultepec, cuando la quería vender el gobierno de Peña, el campo militar número 1F. Hubo amenazas de muerte muy fuertes a mí y a mi compañera de vida, que no me las tomé a la ligera. En las redes hay amenazas permanentemente. Esta a mi equipo le generó particular atención porque se reprodujo en los mismos términos en TikTok y en Facebook, pero luego la retiró el usuario. Y hasta donde entiendo, la policía cibernética no ha localizado todavía el origen de la misma. Entonces, están en ello. Senador, gracias, buenos días. Preguntarle su opinión sobre el caso de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, en Oaxaca, que fue asesinada. ¿Considera que la violencia política en México está llegando a extremos incontrolables? Vimos casos en Veracruz, ahora en el proceso electoral, ha habido casos en Guerrero, ahora Oaxaca. ¿Cuál es su opinión, presidente? Me llama la atención que no digas lo mismo de los asesinatos en Estados Unidos a la diputada de Minnesota. Me llama la atención. Allá no son incontrolables, aquí sí son. Singular visión. Lamento el asesinato de la alcaldesa. Lo condeno, exijo su esclarecimiento y envío mi solidaridad con familiares y amigos. ¿Nadie más? Sería todo, presidente. Gracias. Pasen un buen día. Le pregunta. Senador, es evidente que hay una campaña mediática en su contra. ¿Diría usted que la intención es buscar que por ningún motivo se reelija en la presidencia de la mesa directiva o de que no llegue sano al 2030? Bueno, sano al 2030 yo espero llegar. Ese es mi objetivo, llegar vivo y sano. Es mi objetivo fundamental para el 2030. Sí, yo creo que hay una ofensiva muy fuerte. La verdad es que yo no he manifestado en ningún momento interés de reelegirme en la mesa directiva. Al interior del grupo no se ha tomado ninguna determinación. La pasada legislatura alguien plantea que quedó la alternancia, pero eso no es un criterio, o sea, de que una mujer, un hombre, eso no es equidad, es la alternancia, ¿no? Martí Batres, que fue el primer año de la pasada legislatura, presidente, quiso ir por la reelección y perdió el intento, cerrado, por cierto, con una compañera. Entonces, yo no pienso ir a una reelección para que me madren. Si hay, yo voy a esperar a ver qué determina mi grupo parlamentario, ¿no? Y yo estoy más bien en la lógica de regresar a mi escaño. Entonces, el nerviosismo de algunos sectores de la derecha y los medios, lo entiendo, pero es injustificado. Ahora, toda esta ofensiva para mí es un timbre de orgullo. Es algo que me honra, porque la gente dice, oye, pues si se lo están madreando, pues entonces hay que apoyarlo, ¿no? Entonces yo creo que se equivocan en redondo, porque además, pues sí lo voy a decir, pues mi fuerza no es estar en la presidencia, en la mesa directiva, mi fuerza es quien soy, o sea, siempre he sido igual. He llegado hasta donde estoy siendo lo que soy y no voy a cambiar. Si por como soy me chupa la bruja políticamente hablando, bien empleado, no tengo ningún problema. Y si eso me da nuevas oportunidades, bien empleado también, no tengo preocupación. Pero sí hay una ofensiva, 3 meses lleva. 3 meses, estamos a punto de cumplir 3 meses, fue desde más o menos el 19 de marzo, la de diario, ¿no? Siempre ha habido
cosas en mi contra, pero ahora es muy consistente. Entonces, ya vi que aguanto eso y más. Gracias.